El placer es mío, ¿no? El placer de hablar del placer es mío, ¿no? De poder estar hoy aquí. Entonces, yo quiero hablar del placer en Aristóteles, pero me gustaría encuadrarlo un poco en la reflexión que hacen los griegos sobre el placer, ¿no? Por eso no voy a hablar solo del placer en Aristóteles, sino de alguna manera vamos a llegar al placer en Aristóteles como la solución a un problema. Un problema que diríamos, no solo lo tiene Aristóteles, ¿no? Lo tienen los griegos y los griegos van a ofrecer distintas respuestas. Entonces, hombre, yo voy a intentar no alargarme demasiado como los preámbulos, pero me parece que de todos los griegos importantes se puede aprender, así que me parecía que solo de tener un Aristóteles igual se iba a quedar la cosa un poco coja. Y entonces yo quería preparar aquí unas imágenes, entonces voy a ir pasándoles, ¿no? Al ritmo de la exposición. ¿Por qué los griegos de alguna manera son el primer pueblo de la historia que hace filosofía y en concreto, diríamos, pues se encuadra su reflexión, en buena medida su reflexión moral en torno al placer? Hombre, porque diríamos, quizás los griegos son los primeros, uno de los primeros pueblos de la historia en la cual hay una clase social pudiente, ¿no? Que tiene tiempo para el ocio, un poco, diríamos, muy semejante a las sociedades, ¿no? Del siglo XX, siglo XXI, en la cual pues ya hay, ¿no? Recursos económicos, tenemos tiempo libre, nos gusta disfrutar, a los griegos les gusta disfrutar, ¿no? Hacen sus banquetes y lógicamente en cuanto tienen tiempo y dinero para disfrutar, pues la reflexión en torno a la vida feliz surge la filosofía y lógicamente una pregunta importante es ¿qué tenemos que hacer con el placer, ¿no? ¿Y qué es realmente disfrutar? Porque de lo que está claro es que a todos nos gusta disfrutar, ¿no? Pero, diríamos, quizás hay maneras mejores y peores, ¿no? Entonces, ya los griegos se dan cuenta que en torno al placer, como que habían dos actitudes, ¿no? Dos actitudes que luego de alguna manera iba a tratar, sí, adelante, ¿no? Nietzsche, cuando habla de lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Y, claro, de alguna manera cuando pensamos en el placer, cuando pensamos en el deseo, pues nos damos cuenta que tiene una parte un poco irracional, ¿no? Digamos, tenemos impulsos ¿no? Impulsos como de vida, y de alguna manera pues queremos manifestarlo, y eso es de alguna manera lo que pensaba Nietzsche. Nos había quedado reflejado en el culto a Dionisios, ¿no? Que era más bien el dios del vino, ¿no? Del canto, de la música ¿no? Y el baile, y claro, de alguna manera los propios griegos eran conscientes de que eso podía llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque de alguna manera si dejamos nuestros deseos pues, de una manera, ¿no? Pues desenfrenada, pues eso nos va a llevar a una serie de calamidades. Entonces frente a eso, pues enseguida surge, ¿no? El pensamiento de decir, bueno, la racionalidad, hay que poner orden, ¿no? Hay que poner orden. Eso será lo que Nietzsche llamará lo apolíneo, que él piensa que queda más bien reflejado en las artes como la escultura, ¿no? Donde lo que se busca es la proporción, ¿no? Lo que se busca es la proporción. Claro, esto va a ser muy importante en la reflexión en torno al placer. En Aristóteles, pero también en Platón, como lo vamos a ver ahora también en Epicuro. Es decir, el placer tiene un punto de, diríamos, no sé si irracional o de alguna manera algo como que no se deja dominar, pero a la vez podemos introducir una proporción, ¿eh? Y una vez introducimos la proporción, entonces el placer, de alguna manera, no se vuelve un placer burdo, se vuelve una cosa un poquito más extensa. Diríamos, hombre, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pues, simplemente comer, ¿no? Lo primero que tenemos en nuestras manos, que lo que hacemos con la comida, inventamos la gastronomía, nos gusta comer con amigos, hacemos de algo, ¿no? Que sin más, pues es la satisfacción de un deseo, hacemos una actividad que realmente disfrutamos. Y la pregunta entonces es, ¿qué es realmente disfrutar? ¿Y cómo se consigue ese disfrutar, ¿no? De una manera plena, ¿no? Y de alguna manera que realmente nos lleve. Muy bien. El primer pensador que pone su acento en el placer es un tipo que se llama Aristipo. Aristipo es un tipo curioso porque él se decía sucesor de Sócrates. Es decir, Sócrates pues había hecho un grupo de amigos, ¿no? Que le seguían, ¿no? Con los cuales discutía, dialogaba, y este dice, bueno, yo soy un seguidor. Ahora bien, en su doctrina diríamos es como lo más opuesto que nos podemos encontrar al pensamiento socrático.
Aunque él no lo pensaba así, ¿no? Sócrates, de alguna manera, lo que había predicado era la racionalidad, el cumplir, ¿no?, con el deber. Diríamos, hay que buscar la vida feliz, pero la vida feliz es la vida justa. No sé, ¿no?, moderar mucho los placeres. Y en cambio Aristipo va a decir, en el fondo, esa felicidad que estaba buscando Sócrates está en el placer. Es decir, es el primer pensador hedonista que identifica felicidad y placer. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aristipo parte de una tesis que diríamos, yo creo que tiene su fuerza y tiene su vigencia a día de hoy, ¿no?, siglo XXI. Y es que él piensa, mi vivir, lo que yo estoy pues actualmente haciendo, ¿no?, que es vivir, no es otra cosa que sentir el presente. Yo cuando estoy viviendo estoy en el presente y lo estoy sintiendo, ¿no? Y él piensa, y lo que llena de contenido el presente, lo que lo planifica, lo que lo hace una cosa súper excelsa, ¿no?, y súper apetecible, ¿no?, es el placer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy disfrutando, pues de alguna manera siento que ese presente que estoy viviendo sea un presente máximo, ¿no? Digamos, es que estoy disfrutando, es que no quiero que esto se acabe, ¿no? Mi presente es un presente... Y Aristipo piensa, como mi vivir no es más que sentir este presente, la felicidad, en todo caso, no será más que una suma de momentos placenteros, ¿no? De lo que se trata es de llenar, ¿no?, el presente del máximo placer posible. Por eso diríamos, es como el primer hedonista de la historia, es un hedonismo muy fuerte, ¿no? Ya veremos que Aristóteles se opone, ¿no?, a este tipo de hedonismo. Diríamos, claro, desde un punto de vista pragmático, pues nos damos cuenta que un hedonismo así no es muy sencillo de llevar a cabo, ¿no? Voy a poner también algunas obras de pintura, ¿no?, porque yo creo que esto ayuda a amenizar y sobre todo igual nos ayuda a entender a veces las posturas, ¿no? Yo ya había pensado que el hilo conductor, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, de cuando en cuando alguna de las obras de Velázquez, porque me parece que sirve para ilustrar con los ojos a veces las ideas que, ¿no?, que si no nos quedamos en el terreno del abstracto, que a veces no es tan fácil de seguir. El triunfo de Baco, ¿no? El triunfo de Baco, también llamado los borrachos. Claro, diríamos, en el fondo, el triunfo de Baco lo que representa es un hedonismo de tipo Aristipo. A mí lo que me gusta llamar es un hedonismo de tipo simple. Es decir, ¿qué hacen los borrachos aquí en el cuadro? Pues es disfrutar el presente, ¿no? Disfrutar el presente, entonces pues vale, se lo pasan muy bien y están ahí. Pero claro, diríamos, el problema que tienen los borrachos es que desde un punto de vista práctico, pues uno no puede estar siempre, ¿no?, borracho y pasándolo bien. Y, digamos, ¿por qué? Porque es un tipo de disfrute artificial, ¿no? Si yo cifro posiblemente mi disfrutar únicamente en el presente, eso me va a llevar a buscar un tipo de placer un poco artificial que además se va a acabar y al final no lo voy a disfrutar, ¿no?, voy a acabar muy mal. Y en este sentido diríamos, desde un punto de vista vital, lo que representa este hedonismo, sobre todo es una vida, diríamos, volcada a un presente que nunca va a estar del todo satisfecho. ¿Por qué? Porque mis deseos, y esto nos damos cuenta, somos muy conscientes, mis deseos siempre me van a pedir más. Si yo cultivo el deseo tiene una dinámica de pedirme un poquito más, ¿no?, pedirme un poquito más, entonces siempre voy a estar insatisfecho. Por eso mismo, este hedonismo no tuvo mucho recorrido en la antigüedad. O sea, estaba Aristipo y, bueno, tuvo alguna serie de discípulos, pero diríamos, desde ese punto de vista práctico, no era una cosa como demasiado elaborada. Sin embargo, lo que vamos a encontrar es, en el siglo III a.C., esto es un poco después de Aristóteles, pero me parece que viene bien, como para que se vea, ¿no?, la postura hedonista hasta sus últimas consecuencias, y luego volvemos, ¿no?, con Platón y Aristóteles. Epicuro es un personaje muy interesante porque toma esta idea de Aristipo de que en realidad mi vivir es sentir el presente y que realmente lo que llena de felicidad el presente es el placer, pero se da cuenta de que ese tipo de hedonismo es un hedonismo que no lleva a ninguna parte y que hay que meterle un poco de inteligencia. Hay que pensarlo bien. No basta con decir simplemente es el placer de la hora, porque eso, diríamos, no nos lleva a ningún sitio. Más bien, diríamos, hay que meterle cabeza y darse cuenta de que de lo que se trata no es de lograr un gozo, un placer súper fuerte hoy ahora, sino un disfrute tranquilo y prolongado en el tiempo. Por eso diríamos, el hedonismo de Epicuro es un hedonismo moderado.
Va a ser un hedonismo más bien inteligente, ¿no? Que usa la razón para decir, hey, vamos a ver cómo lograr no un super placer, sino más bien, bueno, un disfrutar la vida de una manera moderada, ¿no? Moderada. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un cuadro de Klimt, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Está en Austria, ¿no? Aunque no estoy del todo seguro. ¿Y por qué? Porque Epicuro tiene una peculiar concepción de la vida y de la muerte. Me parecía que este cuadro de alguna manera, bueno, sintetizaba, pues nos podía ayudar, ¿no? A sintetizar, o sea, lo que piensa Epicuro. ¿Por qué? Porque Epicuro se da cuenta de que la muerte es algo que nos obsesiona y nos hace sufrir, ¿no? Ahora estamos en noviembre, ¿no? Tradicionalmente el mes de los difuntos, ¿no? Parece que la naturaleza se muere, ¿no? Y todo. Y claro, pensamos en la muerte y eso nos hace sufrir, nos da dolor. Y Epicuro lo que quiere es mostrar un remedio, una filosofía fácil, una filosofía asequible para el hombre de su tiempo y que de alguna manera le haga olvidar esos dolores, ¿no? Esas cosas que le hacen sufrir, y en concreto diríamos lo primero es la muerte. ¿Por qué? Porque piensa Epicuro, en el fondo, ¿por qué tememos la muerte? ¿Por qué nos hace sufrir la muerte? La muerte nos hace sufrir porque estamos pensando continuamente que va a llegar y pensamos que va a ser una cosa horrible. Pero, piensa Epicuro, en el fondo hay que cambiar la perspectiva. Hay que cambiar el modo de afrontar la muerte. Porque, y aquí es donde quizás entramos como en una peculiar metafísica, ¿no? Una metafísica de la vida, ¿no? Que es como el núcleo de la postura de Epicuro. Porque si vivir es vivir el presente, lo que estamos sintiendo ahora mismo, ese es nuestro presente, lo que estamos viviendo, morir, ¿qué será? Morir, de Epicuro, es dejar de sentir. No pensar, es dejar de sentir. Por lo tanto, uno ya no sentirá nada y por lo tanto ya no habrá nada, no hay nada que temer, porque si yo ya no siento nada, no hay nada que temer. No hay nada. Punto. Si no hay nada, diríamos, en el fondo no tiene sentido que yo esté pensando continuamente en algo que cuando llegue ya no será y no habrá nada. El problema de la muerte, piensa Epicuro, es que nos obsesionamos con la muerte. Lo que tenemos que hacer es no mirar más allá, sino centrarnos en el presente que nos toca vivir. Y a partir de ese presente que nos toca vivir, buscar un gozo, un placer moderado, un gozo tranquilo, ¿no? Diríamos, es la vida, la concepción de la vida de Epicuro, pues es, mira, un gozo tranquilo. Quizás no va a ser una vida llena de aventuras y tal, ahora veremos por qué, porque eso trae consigo sufrimiento y entonces eso no compensa hacerlo. Pero bueno, será una vida de alguna manera que bien, que vamos a ir disfrutando en el día a día, quizás tampoco vamos a poder decir que hayamos hecho cosas muy grandes, pero eso, piensa Epicuro, no es importante. Lo importante es vivir lo que nos toca, el presente, lo que tenemos, de la manera más plena posible, es decir, con el mayor placer posible, y no preocuparse demasiado de la muerte. Va a decir Epicuro, tampoco preocuparse demasiado del dolor. Epicuro en este punto es realista, dice, bueno, los dolores van a llegar, o sea, pues una enfermedad, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y Epicuro piensa, bueno, el problema es que a veces nos obsesionamos con el dolor, ¿no? Nos obsesionamos y estamos pensando cuánto vamos a sufrir, cuando en realidad, pues si lo aceptamos y no le damos más vueltas, pues hombre, vamos a sufrir un poco, pero igual tampoco es para tanto. Por eso diríamos, ¿no? Y aquí pues traigo otro cuadro de Velázquez, ¿no? Digamos, que es más bien de la primera época, ¿no? Se llama El almuerzo, o almuerzo entre campesinos, creo que se llama. Diríamos, hombre, es un hedonismo un poco distinto, esto nos va a llevar a un hedonismo un poco distinto. Porque, diríamos, no se trata de buscar un placer de manera desenfrenada, sino más bien de utilizar la razón y hacer un cálculo. Epicuro va a decir, lo importante es calcular, ver qué placeres causan mucho dolor y rechazarlos. Y en cambio cultivar más bien aquellos deseos pues que no vayan a traer mucho dolor consigo y bueno, pues diríamos, incluso va a llegar a decir Epicuro, más que buscar el placer lo que hay que hacer es rehuir el dolor, ¿no? Buscar un gozo tranquilo, una paz de ánimo, que es más bien no sufrir demasiado. Hombre, pues los campesinos, pues aquí no pueden darse un pequeño almuerzo, no van a comer mucho, ¿no? Un poco de pescado, un poco de pan, su copita de vino, ¿no? Y bueno, van a disfrutar del placer de la conversación,
diríamos, no son cosas como malas, diríamos, un tipo de vida sano, y bien, diríamos, ese es un poco el ideal epicúreo, ¿no? Curiosamente, aunque Epicuro es un hedonista, las consecuencias, ¿no?, de aplicar la razón al placer van a ser precisamente casi no busques el placer, más bien alimenta tus deseos al mínimo, porque tus deseos te van a hacer sufrir, ¿no? Si mi deseo pues es, esto yo creo que lo hemos visto, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, que estamos, ¿no?, si teníamos grandes expectativas, ¿no?, de vacaciones o de irnos a no sé dónde, y pues claro, si yo alimento esos deseos y esos deseos no se cumplen, me voy a frustrar mucho. En cambio, si mis deseos son mínimos, si deseo lo mínimo, yo digo, bueno, pues hoy cuando salga de aquí y vaya a cenar, voy a cenar, pues no sé, ¿no?, una cosa así, ¿no?, un poquito. Entonces, bueno, si luego resulta pues que el pescado es de calidad y el pan es bueno, pues ya me va a parecer que me estoy dando un festín, ¿no? De alguna manera la lógica de Epicuro es esa, ¿no? Más que, ¿no?, embarcarse en grandes cosas que nos puedan acarrear dolor, más bien calcular, ir un poco al mínimo, reducir las expectativas al mínimo. Muy bien, esta escuela de pensamiento, la epicúrea, sí que va a tener mucho recorrido en la antigüedad. Luego ya después de la antigüedad no tanto. Yo pienso que luego, a día de hoy, quizás de una manera inconsciente, sí que podemos ser un poco epicúreos, ¿no? A veces, o sea, nuestra manera de enfocar la vida es decir, pues mira, a mí me gusta decir que a veces los jóvenes tienden a ser más un hedonismo simple, ¿no?, de buscar el placer en el presente al máximo, y luego ya cuando se van dando cuenta que la vida es un poco más dura y que no merece la pena, pues ya se van volviendo más epicúreos. Bien. Lógicamente la propuesta de Epicuro es una propuesta muy sensata, ¿no?, muy atractiva. A mi modo de ver, el único problema que le veo es que quizás tiene una concepción de la vida, ¿no?, una concepción de la vida un poco pasiva. Bueno, parece como que la vida es simplemente estar ahí, pues no sé, ¿no?, uno tiene una serie de deseos, no los cultivas, logras una cierta estabilidad, pero Aristóteles, ahora veremos, va a presentar una visión mucho más activa de la vida. Sobre todo la vida es cultivar una biografía, hacer cosas, y el disfrute tiene que estar en eso. Pero antes de llegar a Aristóteles, sí quería decir algo sobre Platón. Platón, porque es el maestro de Aristóteles, y en buena medida Aristóteles casi lo que hace en su ética es calcar, ¿no? o al menos operar sus reflexiones sobre la línea de la reflexión de Platón. Lógicamente, si vamos a Platón estamos retrocediendo un poco en el tiempo, ¿no? Porque, digamos, Epicuro es posterior. Epicuro pertenece a un movimiento, diríamos, que ya no busca hacer una ética sin metafísica, una ética con una metafísica mínima, ¿no? Cuando digo metafísica quiero decir esa reflexión profunda, ¿no?, acerca de la realidad. Eso, diríamos, en Epicuro no lo encontramos. Sí lo encontramos en autores precedentes, ¿no?, especialmente en Platón y en Aristóteles. Claro, Platón es importante a la hora de examinar su ética, a la hora de examinar lo que piensa sobre el placer, quizás a veces olvidarse un poco de la visión que a veces, no sé, ha podido pasar en la historia del pensamiento, sobre todo por un diálogo que escribe Platón que se llama el Fedón, y que ha llevado muchas veces a pensar que Platón es un enemigo del placer, ¿no?, o del cuerpo, ¿no? A veces, pues el cuerpo como cárcel del alma. Eso es cierto que es una expresión que utiliza Platón en ese diálogo, pero lo utiliza porque está narrando la muerte de Sócrates. Y es lógico que ante la muerte de Sócrates, pues ahí Platón ve al cuerpo un poco de una manera, no tanto negativa, pero sí, diríamos, en un contexto de decir, bueno, ¿qué va a pasar después, ¿no?, con el alma? Además, Platón en el fondo es un amigo de la ironía, ¿no?, y es un gran literato y está siempre haciendo como juegos. Y sitúa la muerte de Sócrates en un contexto pitagórico, ¿no? Está Sócrates rodeado de una serie de tipos que en el fondo creen en la reencarnación del alma y realmente pues piensan que el cuerpo es una cárcel, y Sócrates está jugando un poco en esos términos, ¿vale? Pero es cierto que, diríamos, quizás la influencia de este diálogo a la hora de interpretar el pensamiento de Platón ha podido ser como muy notable, ¿no? Es decir, el cuerpo como algo malo, diríamos, no, más bien Platón se va a dar cuenta, como luego se dará cuenta Epicuro, que el problema no es el cuerpo, el problema son los deseos.
¿vale? El problema son los deseos. Por eso, digamos, yo sobre todo, me parece que la obra importante de Platón, a la hora de entender el placer y a la hora de entender su ética, es la República. Es la República. Porque en la República, Platón lo que nos ofrece es un modelo educativo. Es un modelo educativo. Lo que está examinando es cómo tenemos que educar a los gobernantes para que haya armonía en la sociedad y haya justicia. Y cuando Platón está desarrollando ese modelo educativo, van a ir saliendo una serie de nociones, ¿no? Acerca de lo que él piensa que es lo bueno, la justicia, el alma humana, el placer, ¿no? Y va a ser una cosa como mucho más, diríamos, de cuña platónica, ¿no? 100%. Claro, Platón le toca vivir un momento de relativismo cultural en Atenas, lo que algunos autores han llamado, hay una guerra cultural por cuál es el modelo educativo. Antes de Platón habían estado ahí los sofistas, ¿no? Los maestros de retórica, proponían un modelo educativo. Platón en cambio dice, no, lo importante es la filosofía, lo importante es razonar, ¿no? Reflexionar e ir al fondo de las cuestiones. Si vamos a discutir acerca de la justicia, lo importante no son las opiniones, ¿no? Lo que piensa la gente. Podríamos hacer ¿no? ir con un micrófono, ¿no? Por la calle y ir entrevistando a la gente. ¿Qué opinas que es lo justo? Bueno, pues cada quien va a decir una cosa. Pero eso diríamos, lo importante no es esto. Lo importante es razonar, reflexionar y ver qué es lo que podemos decir con seguridad. Eso es lo que va a hacer Platón en buena medida en la República. Y ahí en la República, curiosamente, lo que va a tratar de explicar Platón es que el alma humana tiene sus deseos. Y hay unos deseos racionales, hay unos deseos, podríamos decir, más pasionales, y hay unos deseos más de tipo sensible, más vinculados a la satisfacción de actividades corporales, ¿no? La nutrición, el sueño, etcétera, etcétera. Y Platón va a decir ahí, el placer no es algo malo. Lo que pasa es que el placer puede estar desordenado. Pero, si la razón logra imprimir un orden, y esa es quizás la palabra importante en Platón, si la razón logra imprimir un orden justo, como el orden que intentamos imprimir en la sociedad, entonces el placer se eleva, se vuelve algo mucho mejor. Si queremos disfrutar realmente, diría Platón, lo importante es que cada placer esté en su lugar adecuado, esté ordenado, y le demos una medida perfecta. Digamos, esto, quizás Platón es el pensador griego por antonomasia, porque de alguna manera en su cabeza lo que tiene en la cabeza es esa idea de proporción. Es decir, la clave es la proporción. Igual que una escultura griega es bella porque cumple una serie de proporciones, el placer será un verdadero placer en la medida en que cumple una serie de proporciones. Entonces, hay un vínculo como muy fuerte entre la racionalidad y el placer. Por eso diríamos, no es que Platón oponga la racionalidad y el placer, no es que yo tengo que hacer cosas, ¿no? Que son racionales y luego cuando ya no tengo tiempo, entonces, no, mejor dicho, cuando tengo tiempo libre, ¿no? Cuando yo he cumplido todos mis deberes, cuando yo he trabajado, entonces ya me puedo dar los placeres, ¿no? Y puedo dedicarme a lo que realmente me gusta. No, más bien Platón es más bien, no, si tú logras que cada cosa esté en su justa medida, todo de alguna manera le vas a encontrar su placer correspondiente. Esto es algo que a mí me gusta mucho a veces explicar a mis alumnos. Y es, claro, estudiar a veces es un rollo. Pero cuando uno a través del estudio logra aprender, de repente a veces estudiar deja de ser un rollo. Y quizás la clave en el estudio es justo que deje de ser un rollo, como, pues hombre, al principio hay que dedicarle esfuerzo, pero si logro que de alguna manera esa actividad me ayude, todo está como en armonía, y entonces claro, para Platón esa idea de proporción, de armonía, va a ser muy importante. ¿Cómo? Lo va a ser, y ahora veremos, en Aristóteles. Claro, frecuentemente se ha señalado esa oposición entre la filosofía de Platón, ¿no? Que miraría hacia las ideas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y la filosofía de Aristóteles, que miraría más pues, hacia abajo, hacia las cosas concretas. Diríamos, sí, o sea, ciertamente estamos ante dos modelos un poco distintos. Pero, curiosamente, cuando uno examina la ética de Aristóteles, se da cuenta que en realidad, aunque es cierto que rechaza algunas nociones de Platón, ¿no? Como esa idea como que tiene que haber una serie de valores, ¿no? Como el bien, que lo tiene que guiar todo, eso ciertamente Aristóteles no
no la admite. Pero digamos, luego en todo lo demás de alguna manera siempre está operando sobre las ideas de su maestro. Y en este caso, en el caso del placer, diríamos, es bastante parecido. Lo que pasa es que a Aristóteles le interesa mucho la pregunta por la felicidad. Es decir, ¿cómo logramos ser felices? Es decir, ¿qué es lo que realmente nos planifica por dentro? Si lo pensamos, es la pregunta importante en nuestras vidas, ¿no? ¿Y yo qué tengo que hacer para ser feliz? Aristóteles dice, todos tenemos un deseo natural de ser felices, ¿no? Así empieza la Ética de Nicómaco, con esa cuestión. ¿Cómo logramos ser felices? La respuesta de Aristóteles es que para lograr la felicidad necesitamos tener lo que se llama una vida plena, una vida que ha cumplido cierta perfección. Aristóteles piensa, el niño no puede ser feliz. El niño puede tener momentos de felicidad, ¿no? Pero feliz no. ¿Por qué? Porque todavía su vida no ha hecho nada con su vida. Entonces Aristóteles va a decir, lo importante en la vida es que yo de alguna manera pueda contemplarla, ¿no? Con el paso del tiempo y estar satisfecho con lo que he realizado, ¿no? Yo en mi vida digo, estoy satisfecho con lo que he hecho porque he alcanzado cierta plenitud, ¿no? Cierta plenitud. Esto es un cuadro de Norman Rockwell, que es un pintor de la vida americana, ¿no? Sobre todo los años 40, 50, ¿no? El soldado que ha vuelto a la Segunda Guerra Mundial, entonces está contando su historia, ¿no? A una serie de amigos y digamos, claro, le escuchan con entusiasmo. ¿Por qué? Porque, hombre, lógicamente habrá sufrido el soldado. Hombre, puede enseñar su bandera, ¿no? Ha logrado, tal, estaba ahí, ha vuelto, ha combatido. Pero ha sufrido, pero posiblemente lo que está contando es interesante porque ha hecho algo, ¿no? Ha hecho algo, una serie de acciones y él ve que, digamos, hombre, mi vida tengo una historia interesante que contar. Entonces, claro, diríamos, estamos en Aristóteles en una manera de entender la vida muy distinta a la que tenía Epicuro. Porque, digamos, para Epicuro la vida es sentir el presente, ¿no? Estoy sintiendo el presente y por lo tanto, hombre, pues el placer, pero ese placer tranquilo, llena de satisfacción mi presente. Aristóteles tiene un sentido temporal de la vida muy distinto. Porque Aristóteles de alguna manera se da cuenta que mi vida no es solo el presente, que yo tengo un pasado, una memoria que voy incorporando, ¿no? Cosas en mí, pues las cosas que he vivido, las cosas que he hecho, la gente con la que he convivido, las acciones que realizo, y tengo un futuro hacia el cual me voy proyectando, o cosas que quiero realizar, y eso va constituyendo mi biografía. Y una vida plena no es solo un instante, sino es algo que tiene que llenar de alguna manera la biografía entera, ¿no? Entonces, eso es lo que Aristóteles piensa que es la felicidad, y entonces examina qué tipo de vida, ¿no? Es la vida feliz. Bien, de todos modos, como no quiero tanto hacer una exposición, ¿no? entera, que es la Ética de Nicómaco, sino sobre todo centrarme en el placer, quizás lo interesante es ver, oye, ¿y qué papel juega el placer en esa vida feliz, ¿no? ¿Qué papel juega el placer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el placer? Entonces, Aristóteles, esto por si a alguien le interesa mucho, ¿no? Y quiere leer más, habla del placer en la Ética de Nicómaco en 2 libros, porque la Ética de Nicómaco está segmentada en una serie de tratados, que los llamamos libros. Entonces en la segunda parte del libro 7º habla del placer, y luego al final, en el libro 10º, cuando esté hablando acerca de la contemplación, o vaya a hablar acerca de la contemplación y la sabiduría, pues ahí va a volver a tratar del tema del placer. Los 2 tratados son interesantes, no hablan del placer exactamente en los mismos términos, pero ahí es donde los intérpretes a veces se han debatido, ¿no? Si en realidad está diciendo cosas distintas. Bueno, más o menos está diciendo lo mismo, lo que pasa es que la perspectiva es un poco distinta. En el libro 7º, bueno, antes de llegar a esto, en el libro 7º, Aristóteles va a decir que el placer, el auténtico disfrute, y esto es la idea genial, o sea, uno dice, esto es una idea genial, esto no estaba en Platón, y luego dice, no se encuentra, ¿no? De otro pensador. La idea genial de Aristóteles es que el placer está vinculado con la actividad perfecta. Es decir, experimentamos placer en la medida en que realizamos ciertas acciones con plenitud. Es decir, si uno tiene que pues, realizar un trabajo, ¿cuándo experimenta placer? Pues cuando uno de alguna manera realiza ese trabajo con plenitud, ¿no? Entonces uno está satisfecho y uno experimenta un placer. Si uno tiene
pues no sé, ¿no? Le gusta hacer deporte y me dice, ¿cuándo experimento placer haciendo deporte? Bueno, pues claro, hay una serie de condiciones para que esa actividad se lleve a cabo con plenitud. Si no, dice, no sé, me gusta pues correr, ¿no? Ahí tenemos una imagen de un bosque, pues no sé, a mí me puede decir, me gusta correr por, ¿no? Pero diríamos, bueno, pero para disfrutar la actividad de correr necesito un paisaje bonito, necesito que el día pues sea bueno, porque si hace mucho frío o si hace viento, pues no disfruto. Hombre, yo a la vez tengo que tener pues una condición de salud que me permita correr y, ¿no? Pues si estoy con dolor de cabeza como que no me va a apetecer demasiado, o si tengo la tripa llena pues no voy a correr a gusto. Para realizar bien la actividad de correr, pues hay una serie de condiciones. Solo la disfrutaré en la medida en que esa actividad se pueda llevar a cabo con cierta perfección. Y esa es como la tesis central, ¿no? del libro séptimo. La bebedora de absenta. Entonces, claro, diríamos, una actividad, podemos pensarlo, ¿no? Una actividad como puede ser beber, puede ser muy placentera o puede ser muy poco placentera. Porque diríamos, lo importante no es en sí mismo lo que estoy realizando desde el punto de vista físico, es decir, pues no sé, lleno un vaso de absenta o de algún alcohol y me lo tomo, entonces ya voy a sentir un placer. Digamos, no hay una correspondencia exacta entre lo que estoy haciendo y el placer, ¿no? El disfrute que yo tengo. Para que se lleve a cabo una actividad con perfección, diríamos, tengo que lograr satisfacer todas las condiciones que requiere esa actividad. Hombre, es que la actividad de beber no es solo beber, porque si bebo solo, pues en el fondo estoy un poco deprimido, no, hombre, no, mejor, mucho mejor, pues no, beber con otras personas, ¿no? Estar con amigos, realizar una función social, que el hecho de beber, pues no sé, ¿no? Sea motivo de celebrar algo, ¿no? Que de alguna manera todo tiene como un entorno, la actividad de beber no es solo el hecho físico de beber, ¿no? Igual que la actividad de comer no es solo el hecho. Por eso pues inventamos la gastronomía y nos gusta comer con amigos o en familia. Diríamos, cuando realizamos esa actividad de alguna manera con todos los aspectos, ¿no? Que implica, ¿no? o llevando esa actividad al el máximo número de aspectos de la vida humana, ¿no? Que puede llegar a implicar, diríamos, es cuando más disfrutamos, ¿no? Cuando más disfrutamos. Y por eso, ¿no? Otro cuadro de Velázquez, que es el de los músicos, ¿no? También más bien de la primera época. Y me parece que refleja bien la visión aristotélica del placer, ¿no? Que diríamos, aquí ya no es solo que estén comiendo, es más, diríamos, de hecho no están comiendo, ¿no? ¿Qué están haciendo los músicos? Hombre, están tocando, pero ni siquiera están tocando, pues, o al menos no parece que estén tocando para un público que les... No están tocando en tensión. Están tocando para ellos mismos, están disfrutando, están realizando una actividad que pueden, ¿no? Y eso es, pues, tocar, pero lo están haciendo en compañía de otros, entonces están sociabilizando, están cultivando la amistad, están haciendo algo en común que posiblemente les llena, y a la vez están comiendo, ¿no? Satisfaciendo una necesidad fisiológica. No están comiendo mucho, ¿no? Pero bueno, ya se ve que lo que comen, pues, no sé, quizás la música les basta, ¿no? Les basta para vivir. Y posiblemente, se sienten mucho más satisfechos, ¿no? Realizando esa actividad de tocar, pues a la vez que comen y que no, y se sociabilizan, que simplemente si fuese, pues no sé, ¿no? La mera actividad de comer o simplemente la mera actividad de tocar para uno mismo. Por eso diríamos, lo importante, ¿no? en todo lo que Aristóteles nos enseña sobre el placer, es que el placer está vinculado a la actividad perfecta. La actividad perfecta. Y cuando las actividades no son muy perfectas, pues diríamos, no experimentamos placer. Pero, diríamos, no se agota ahí la filosofía de Aristóteles en torno al placer, porque luego tenemos otro tratado, el libro décimo. El libro décimo es muy interesante porque Aristóteles abre su Ética Nicómaco con la pregunta por la felicidad, y lo va a cerrar volviendo sobre la pregunta por la felicidad, solo que en el libro décimo de alguna manera ya tiene las claves, ¿no? Pues ha hablado de la vida conforme a virtud, ¿no? La aplicación de la razón, una serie de actividades, ¿no? Que hay que ir realizando, y va a decir, bueno, y al final lo importante es la contemplación, ¿no? Lograr una vida contemplativa. Quien realmente disfruta, piensa Aristóteles, es el que logra contemplar a lo largo de, ¿no? las cosas que va haciendo. No solo en lo que se refiere a una contemplación intelectual,
Es decir, o al menos, bueno, aquí también ha habido mucho debate, pero yo tal como lo pienso, no simplemente es el sabio que, ¿no?, que logra, pues no sé, estar encerrado en su cuarto leyendo libros, ¿no?, y resolviendo teoremas matemáticos. Diríamos, el que logra contemplar es el que logra ver las cosas desde una perspectiva, diríamos, de la inteligencia, ¿no? Diríamos, pues, hombre, es que cuando doy un paseo, no es solo el paseo físico, ¿no?, sino que lo que quiero es contemplar, el que, pues, no sé, pues la vida, no sé, el paisaje. Estoy con un amigo y estoy contemplando un poco su vida, ¿no?, y la mía, pues mientras estoy. Entonces, la manera en que piensa Aristóteles, uno desarrolla esa actividad contemplativa, pues de alguna manera uno disfruta más. ¿Por qué? Porque Aristóteles va a pensar, en el fondo, el placer, ¿no?, si en el libro séptimo ha dicho que es algo vinculado a la actividad, es como un premio a la actividad perfecta. Es como un premio, es algo que acompaña, es un premio. Hago algo con perfección y entonces voy a experimentar placer como un sobreañadido, dice, como una especie de fin secundario que me aporta. Y por eso diríamos, bueno, aquí tenemos ¿no?, ya que ¿no?, teníamos antes los músicos de Velázquez, pues hombre, por ir terminando la sesión con unos músicos, pero de Picasso, en este caso, ¿no? Claro, diríamos, claro, el arte abstracto, pienso que nos habla un poco de esto, nos habla un poco de todo esto. ¿Por qué? Porque diríamos, claro, el arte abstracto está muy vinculado a la contemplación. Sí, diríamos, no es un arte fácil, ¿no? No es un arte fácil. No es un arte fácil porque requiere de alguna manera ir más allá de lo concreto. Y entonces, pues claro, Picasso es un maestro, jugar con los colores, con las formas y diríamos, a partir de unos elementos que estaban en lo concreto, crea una realidad como alternativa que complementa lo concreto y nos hace pensar en algo que está más allá. Bien, pienso que cuando Aristóteles habla de la contemplación, está pensando no es que esté pensando en el arte abstracto, ¿no?, lógicamente no, pero sí que está pensando en que uno puede vivir la realidad muy pegada a lo concreto, o uno puede verlo con la inteligencia y ir entendiendo su vida, ¿no?, de una manera más rica. Bien, por eso, digamos, Aristóteles lo que nos va a proponer, y en esto va a seguir muy de cerca Platón, es la virtud de la templanza, ¿no?, la sofrosine. La templanza, diríamos, pero la templanza no es solo, piensa, quizás en nuestro lenguaje cotidiano la templanza tiene como un significado un poco distinto. La sofrosine para los griegos es la sabiduría. Es el arte de medirse a uno mismo, de imponerse unos límites, no porque de alguna manera la realidad sea negativa y haya que limitarla, sino porque el límite es lo que da perfección. Esto es lo importante. El límite para un griego es lo que da perfección. Si algo no tiene un límite, está desordenado. Decía Platón en el Timeo, el mundo antes de la génesis del cosmos era una materia informe, tuvo que venir un demiurgo, ¿no?, y poner las cosas en orden. Tuvo que poner límite, ¿no? Nuestra vida, pues de alguna manera piensa Platón, piensa Aristóteles, somos artesanos de nuestra propia vida, y nuestra vida hay que ir dándole orden, hay que ir puliendo, ¿no?, los límites. Eso es la templanza. Y en este sentido diríamos, es sobre todo una virtud que permite ser artista de uno mismo, ¿no?, de modo que uno pueda disfrutar todas las actividades que realiza, digamos. Y eso es precisamente el hombre autárquico. El ideal al que aspira la ética de Aristóteles es el hombre autárquico, el hombre que se basta a sí mismo. Se basta a sí mismo no porque no necesita a los demás, ¿no? No es el hombre individualista. Es el hombre que de alguna manera está contento con su propia vida y no necesita como nada como un sobreañadido, ¿no? Decir, pues es que estoy contento, ¿no?, con lo que hago, con mi trabajo, con mis relaciones, porque de alguna manera en todas ellas he logrado encontrar un campo de crecimiento personal, de lograr una satisfacción con la propia vida, y eso es un disfrute que diríamos, igual no va a ser el disfrute intenso, ¿no?, del hedonista simple, pero va a ser una vida mucho más disfrutada y muy vinculada también con la vida feliz. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. He disfrutado muchísimo con tu cuasi o perfecta conferencia.
Y ojalá tuviéramos en España un canal como hay o varios canales que hay en Alemania, que en horas de máxima audiencia hay debates filosóficos. Ojalá. Pero nos contentamos con esto, que no es poco. Muchas gracias. Y ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, le paso el micrófono. Lo último que decías de los límites está en relación con aquella frase famosa que debía estar en Delfos de nada en exceso. Totalmente, totalmente. Porque de hecho diríamos en el dintel, ¿no? del templo de Delfos, de Apolo en Delfos, que era donde iban todos los griegos, ¿no? A consultar y tal. Había varias frases. Una era, conócete a ti mismo, ¿no? Nocise autón, conócete a ti mismo, y otra era, nada en exceso, me nagan. Y es muy bonito esta pregunta precisamente, porque Sócrates, o sea, antes no Aristóteles, va a vincular ambas frases. Va a decir, en el fondo lo que quiere decir el Dios, porque eso es el mensaje del Dios, es que conocerse a uno mismo es reconocer los propios límites. Y una vez uno es capaz de reconocer los propios límites, pues entonces es cuando uno puede cultivar su vida y por lo tanto que no haya nada en exceso. Y eso es la templanza. Porque la otra frase es se templaba. La tercera, ¿no? Se templaba. O sea, que justo, o sea, parece como que en toda la tradición griega, ¿no? viene como de esa raíz délfica, ese cultivo de uno mismo, buscando los límites, pero de una manera positiva, ¿no? No es simplemente no sé, el límite por el límite, sino porque eso nos permite crecer mucho más. Hola, buenas tardes. Le agradezco muchísimo la conferencia, me ha gustado mucho. Uniendo a lo que acaba de decir el último interviniente, quería comentarle qué le diría usted en el siglo XX o XXI a la gente trabajadora, a la gente joven, que no, y en general, vamos, que no parece que hay mucha felicidad. A ver, ¿qué es lo que le diría precisamente con los criterios de Aristóteles? Esta es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Claro, si no hay felicidad, la pregunta sería decir, oye, ¿por qué no hay felicidad? O sea, ¿por qué hay insatisfacción? ¿Por qué hay insatisfacción? A mí hay un pensador que ahora está como muy de moda, coreano, que finca en Alemania, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Y él justamente cifra ese cansancio como esa frustración un poco vital, esa infelicidad, en que hemos dejado los deseos y la cultura de la imagen, es como una especie de cultura que no tiene freno, no tiene límite, ¿no? Todos llaman la positividad, pero no en el sentido de optimismo, sino de siempre más, y eso pues al final genera insatisfacción, genera cansancio. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo recuperar o cómo volver, ¿no? sobre uno mismo, de modo que uno se dé cuenta de cuál es dónde está quizás realmente la plenitud, ¿no? El verdadero disfrute. A mí es que, o sea, realmente me parece eso un reto. Yo quizás lo que podría decir es que necesitamos un poco más de reflexión, sobre todo para volver sobre nosotros mismos. O sea, creo que de todo un punto de volver sobre uno mismo. Y quizás lo que nos falta a veces es darnos cuenta de, oye, ¿qué es lo que realmente merece la pena en mi vida? Porque a nada que uno examine, uno se da cuenta, bueno, en realidad, ¿qué es lo que realmente merece? O sea, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? O sea, en mi biografía, ¿qué es lo que realmente con el paso del tiempo, pues... Entonces, quizás lo que habría que ver son las motivaciones de fondo, ¿no? O sea, porque al final uno dice, ¿por qué estamos buscando placeres inmediatos? Pues estamos buscando placeres inmediatos porque no tenemos una motivación para el cultivo de nosotros mismos, o porque de alguna manera no hemos todavía descubierto eso. Entonces, yo sé que es como muy difícil, porque uno dice, no sé, no, sociedad del siglo XXI, ¿cómo hago ver esto? Pues, no sé, hay que crear como espacios, ¿no? para ver esto. Y a veces, no sé, yo pienso a veces la mejor manera a veces de hacer ver a la gente, ¿no? Que quizás hay como, es precisamente hacer como cosas distintas a las que hacen, ¿no? A mí me pasa que a veces con alumnos de la universidad, a mí me gusta mucho hacer excursiones, ¿no? Y claro, es algo que a veces no hacen habitualmente, pero claro, a veces cuando salen, van al monte, están con otros, hacen un plan distinto, entonces dicen, en realidad es mucho mejor este plan que
que otro, ¿no? Que quizás podría parecer como más atractivo, ¿no? De primera vista. Pero claro, descubrir eso, diríamos, requiere tiempo y a veces un poco de esfuerzo, ¿no? Inicial. Gracias por la exposición. Continuando con el mismo tema, Aristóteles comentaba que el mayor bien es la ciencia social, política, la polis, ¿no? Es donde se debe desarrollar. Te pregunto, ¿qué está pasando ahora aquí en esta sociedad, en esta península, como se llame, que habéis hablado al principio? Van a quitar la filosofía, o sea, que la gente no piense. Y ahí queda eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muchas cosas, ¿no? Yo creo que están pasando. Demasiadas. Yo creo que es que cada vez vivimos más volcados a lo inmediato. Entonces, claro, si vives volcado a lo inmediato, pues enseguida el tipo de racionalidad que se instala en la sociedad es una racionalidad más bien de tipo pragmático, ¿no? Es decir, cómo lograr resultados hoy, ahora y, diríamos, y la reflexión profunda, el pensar, como eso diríamos, no... Digamos, yo creo que estamos cada vez más viviendo en el presente inmediato del que hablaba Aristipo, ¿no? Diríamos, la vida es presente ya, lo que venga un poco después, como que nos da igual. Yo pienso que esto, pues, no sé, también estamos como en un cambio de paradigma, entonces, ¿hacia dónde va, no sé, Europa? No estamos hablando de las raíces de Europa, yo no lo sé. Yo creo que, de todos modos, siempre hay movimientos de ida y vuelta, ¿no? Y yo creo que cuando las cosas se van muy hacia un extremo, pues luego tenderán a volver a un extremo contrario, o no sé. Yo soy un poco optimista en ese sentido, pero diríamos, quizás ahora estamos como en el momento oscuro, ¿no? de la película o de la caverna. ¿Por qué en los medios de comunicación se proyecta tanto que hay que gozar, que hay que disfrutar, el sexo sin medida, la comida sin medida, el no sé qué, todo sin medida? Y luego, filosofía. Si la filosofía es estar todo el día con el móvil o con internet o con YouTube o con no sé qué, ¿cuándo van a pensar? ¿Cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a debatir? ¿Cuándo van a discutir? ¿Cuándo van a dialogar? Seguiría mil cosas. Bueno, a mí me parece bien esto de gozar, ¿no? Y hay que gozar. Sí, pero ¿gozar hasta dónde? Esto es, ¿no? O cómo, sobre todo cómo. Este es el ¿cómo? problema. O sea, no tiene medida por lo que yo oigo. Este es el problema. Entonces, claro, el problema de fondo, diríamos, es que por un lado se nos insiste mucho en gozar, pero por otro lado, la manera en la que se nos propone gozar, que diríamos está, pues, sobre todo yo pienso, muy dirigida a que consumamos, ¿no? Porque eso de alguna manera pues, da dinero, tal, y además nos mantiene un poco enganchados, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, digamos, como si uno está enganchado tiene que volver, ¿no? A consumir para Entonces, claro, se nos insiste en gozar, pero la manera en la cual se nos propone gozar no satisface. Entonces, digamos, claro, el asunto es llegar a salir, ¿no? Como de ese bucle. Yo pienso que es muy difícil, ¿eh? Pero o sea, tampoco yo aquí voy a... Yo creo que estamos quizás, cazados. ¿eh? No están cazados. Están cazados. Están cazados. Yo creo que también... No sé, yo creo que también... Pienso que la gente con el tiempo también va reflexionando, ¿no? Y quizás la juventud es más aristipiana, luego igual pasa a ser un poco más epicúrea y... No sé, quizás si va en algún momento dado se propone hacer cosas con su vida un poco más elevadas puede ser aristotélica, pero bueno. Yo creo que vamos hacia la robótica. Yo no les veo que piensen en futuro. La robótica. O sea, presente. Pienso que vamos hacia la robótica. Sí, no pienses y obedece. El tecnosocialismo así Pues no lo sé. dirigido, ¿no? Yo digo que es mejor que la gente no piense, no profundice, se le manipula mejor y estamos ahí. Estamos ahí. El que se deja y el que no se deja sufre. También hay que pensar que en los últimos 100 años hemos tenido 2 guerras mundiales, Sí. donde los jóvenes con sus hormonas juveniles han ido a morir sin saber ni por qué ni para qué. Y, o sea, vamos, que lo de ahora no está tan mal. Sí, yo creo que también tendemos igual a ver, ¿no? El lado negativo, ¿no? Siempre de los tiempos que nos tocan vivir. Pero bueno, también tiene sus cosas positivas, ¿no? Yo creo que hay bienestar material.
creo que vivimos en una sociedad tolerante, ¿no? Pues que también sus cosas buenas. Y la cosa yo creo es lograr encontrar pues, cosas que realmente merezcan la pena, ¿no? Y esto es a veces lo que en los jóvenes pues cuesta, o sea, que vean. Sí que hay proyectos que pretenden integrar las humanidades con la inteligencia artificial y tal, y de hecho hay filósofos trabajando en ello. La Fundación March van a dar una conferencia un día de estos sobre este tema. Hay movimientos hoy en día filosóficos que tratan de influir en la... Es que tiene que haber algo que haga reaccionar. Buenas tardes y muchas gracias. En la sociedad actual, en nuestra cultura, el placer de alguna manera se asocia con la consecución de un fin que provoca una satisfacción. Claro, ahí está, pues, muy bien el hedonismo, del comer, del beber, pero hay mucha gente que en una actividad singular, un coleccionista de sellos, es que le produce verdadero placer, una cosa que para otros es niña. Pero eso no es malo. Lo malo es la gente que obtiene placer con maldad. El pederasta, el coleccionista de armas, el dictador. ¿Cómo es posible que el concepto de placer tenga tan dispares reflejos? Sí. Eso es una cuestión. Es una cuestión que se plantea Aristóteles, ¿eh? Y entonces estoy pensando un poco cómo responder de una manera sencilla, ¿no? Para que no irnos como demasiado lejos. O sea, porque Aristóteles es consciente como que cada actividad tiene un tipo de placer distinto. Ahí el asunto diríamos, ¿es igual el placer del pederasta que el placer del coleccionista de sellos? Hombre, está claro que el coleccionista de sellos es un placer como más contemplativo, ¿no? No implica un dolor. Quizás el que se ha dejado llevar por una serie de placeres que diríamos no son buenos, en fondo si no son buenos es porque en realidad diríamos, no le convienen a él como persona. Entonces, igual experimenta una satisfacción como muy inmediata, pero no experimenta una satisfacción mayor que le reporte, ¿no? En su propia vida y luego encima igual se va a sentir mal. En este sentido diríamos, Aristóteles diría, en realidad no es casi ni un verdadero placer. O sea, responde como a una serie de satisfacciones, diríamos igual, en un lenguaje contemporáneo, pues más de un mecanismo de recompensa, ¿no? Esto los biólogos pues lo han estudiado bien, ¿no? Como pues, el hipotálamo, pues hay todo un mecanismo, ¿no? De recompensa y muchas de nuestras actividades fisiológicas están vinculadas con ese mecanismo. Pero digamos, a veces más que ser como un gran placer, es más bien la satisfacción de una necesidad que a veces nos hemos creado nosotros mismos, ¿no? Es lo que pasa también con todas las drogas, ¿no? Que liberan una dopamina y, digamos, más que experimentar placer es casi la relajación de una tensión, ¿no? Que tenemos ahí y diríamos, hombre, el coleccionista de sellos parece que su placer no va por ahí, es un placer contemplativo, lo puede cultivar, parece que sin medida, ¿no? Por mucho que le gusten los sellos, supongo que al final se cansará y tendrá que irse a dormir o necesitará comer. Y entonces, claro, esto es muy consciente en este sentido que cada actividad tiene un tipo de placer distinto y hay actividades más elevadas que otras. Y las actividades contemplativas generan un placer que quizás no es tan intenso, pero es mucho más satisfactorio. Solo una pregunta. ¿Cómo explicarle a la sociedad, a la juventud de hoy, la palabra sacrificio? Bueno, yo creo que la palabra sacrificio tiene que ver precisamente con... Tiene yo creo que precisamente que ver con la capacidad de construir una biografía con sentido, ¿no? Es decir, claro, es que si yo quiero... Y yo creo que en buena medida la juventud lo que hay que hacer, ¿no? Ver es que, o sea, uno con su vida puede realizar una biografía más rica y con más sentido, pero que eso no necesariamente implica compromisos y por lo tanto sacrificios, pero que esos sacrificios merecen la pena. En este sentido, digamos, claro, el problema siempre es como el sacrificio inicial, yo creo, ¿no? Porque uno dice, pues no sé, me gustaría pues tocar, ¿no? El violín o la guitarra y merece la pena y uno lo puede ver y vale, ya, pero hombre, el primer mes, pues en el caso del violín, pues igual bastante más tiempo, pues va a ser un poco doloroso, mucho sacrificio, voy a tener que estar ahí un poco días y días sin todavía ver el resultado. Entonces, o realmente estoy súper motivado o lo voy a dejar, ¿no? Entonces, siempre es como ese primer momento, ¿no? A veces de ver el fin, ver lo que realmente merece la pena y decir, bueno, pero hay que ponerse en marcha y empezar, ¿no? Pero
Yo creo que si la motivación, o sea, si aquello que uno realmente quiere, realmente merece la pena, los sacrificios se pueden asumir. Yo no hablo por mí, o sea, tengo un nieto Sí. que es ciclista y cumplió el otro día 22 años y es profesional de 23. Quiero decir que la palabra sacrificio La conoce. la conozco por mí, pero en mis nietos la mayoría, o sea, tengo 5 y 4 son, vamos, o sea, no es por mí, pero veo mucha, he estado 30 años también en la UPV y veo mucho escapismo, por eso he hecho la pregunta, o sea, no es directamente de mí. Claro, Veo escapismo. hay que acabar, ¿no? Sí, con esto ya terminamos la formidable sesión de hoy y buenas noches.